Algo que he aprendido sobre el cosmos es que la única manera en la que pueda existir un universo, una existencia, un mundo así, de cualquier tipo de mundo, es si primero se crea una separación, una división, si se crean dos polos opuestos. En astrología Géminis es el signo que rige el habla y se representa con dos gemelos. Se dice que Géminis es la sublimación del... He escuchado por ahí. Es la sublimación del ego, porque a través de Géminis puedes ver una misma cosa desde dos puntos de vista. Es lo que se diría acoger Dios y el diablo como parte del mismo circuito que crea el mundo. Esa es una interpretación, pero infinitas interpretaciones. Y lo curioso es que, pues eso, se dice en la Biblia que Dios creó el mundo con la palabra. Y Géminis es el signo de la comunicación y la palabra. Y bueno, he estado escribiendo sobre esto porque he estado viendo un vídeo sobre un esquizofrénico. Y este esquizofrénico era increíblemente inteligente y tenía un poder muy grande en su interior, y se notaba que estaba conectado con algo que él mismo no sabía controlar del todo, que no sabía poner en palabras, y no solo en palabras hacia el mundo, sino hacia sí mismo. Es curioso lo importante que es el poder de la palabra, porque a veces si nos sucede algo muy traumático y no sabemos ponerlo en palabras, puede parecer superfluo lo de ponerlo en palabras, pero si no sabemos ponerlo en palabras, va a seguir acechando en forma de monstruo. Y una vez que le damos forma en el mapa que es la mente, porque al fin y al cabo las palabras son formas de sonido, y este universo está hecho de sonido, ya que todas las partículas son vibraciones, por lo menos sí. Cuando interactuamos con el mundo físico, estamos realmente chocando campos de fuerza, porque lo que impide que yo pueda atravesar esta pared o que mi cuerpo sea físico es el hecho de que el electromagnetismo que tienen los electrones se repela entre sí, por lo tanto no puede cruzarse la barrera entre dos átomos. Se pueden enlazar y por lo tanto crear estructuras, pero no cruzarse. Por eso la materia es física. Y los átomos actúan como vibraciones al mismo tiempo que como partículas. Estamos en un mundo de vibración, estamos en un mundo de sonido, por mucho que tenga forma. Ya que igual que en la música, si pones dos notas al mismo tiempo, solo se va a escuchar una. No puedes traspasar las barreras de la geometría en la música. Se va a crear una disonancia si intentas cruzar dos ondas, por ejemplo. Y este mundo es exactamente igual, aunque sea dimensionalmente distinto, de alguna manera. Y bueno, la verdad es que esto que estaba contando sobre este esquizofrénico, supuesto esquizofrénico, persona que está viviendo la esquizofrenia, mejor dicho, es que yo he vivido algo parecido, muy parecido, solo que yo nunca he tenido problema en ponerlo en palabras. He hecho algún vídeo con más detalles sobre esto, y la verdad es que como no sé cómo enfocar todavía el canal y como estoy un poco probando, no tengo muy claro cómo contar estas cosas y cómo explorarlas todavía, poco a poco. Pero yo
digamos que abrí mis sentidos psíquicos hace tiempo y empecé a interactuar con formas de vida o formas de existencia, por así decirlo, formas de realidad que no son las que en el mundo humano consideramos como formas de realidad, formas energéticas. El hecho de que en este mismo momento hay más mundos que este mundo y en cierto sentido están todos existiendo al mismo momento, interactuando. Y nunca he tenido un problema real con eso porque de primera se lo dejé a Dios. Todos los problemas. Dije, para mí fue muy traumático los momentos en los que empecé a entrar en contacto con estas realidades. Y estas realidades literalmente me hicieron doblegarme y tirarme al suelo y rendirme completamente. Y en esa rendición comprendí que había una fuerza infinitamente mayor que yo, que no solo no era mala, sino que era más que buena, porque era ser. Y que esta fuerza no estaba separada de mí. Voy a indagar más sobre esto ahora. Hola de nuevo. A ver. Sé que me estoy yendo por las ramas, por 1000 lugares. Y es lo que voy a hacer, la verdad. Si queréis un vídeo ordenado sobre lo que son las cosas, ese no soy yo, por ahora, por lo menos. Pero sí que voy a contar más de todo esto porque hay caos en el orden, iba a decir. Hay orden en el caos. Y sí, voy a desvelar esto. Algo que quiero añadir es que esto que hablo de la alquimia, lo que estoy hablando en este vídeo, lo que voy a hablar en este vídeo, básicamente me estoy refiriendo a lo que es me he dado cuenta en este momento, por lo menos, lo que en este momento para mí significa esta palabra, cómo me estoy relacionando con la alquimia en este momento, es a través de el poder de la palabra, básicamente. Y el poder de la resignificación de la palabra a través del proceso activo de interactuar con ella. Será muy complicado, pero básicamente me refiero a usar la palabra para evolucionar, básicamente. Bueno. Luego voy a volver a lo que estaba diciendo sobre Dios y todo esto. Bueno, como he dicho, la palabra es una forma de sonido que sabemos identificar. Cuando estamos usando la palabra en el mundo, cuando estamos identificando partes del mundo, nombrando cosas, estamos básicamente haciendo eso. Estamos identificando formas de sonido. Y lo estamos haciendo tanto en el lenguaje como en el mundo real. Porque en cierto sentido, las formas del mundo real son formas de sonido. Aunque bueno, puedes usarlo de esa manera, puedes usarlo de otra manera. Puedes decir que son cosas, simplemente. Solo por el tema. Y bueno, si veis aquí, en cierto sentido hay una especie de separación. Hay el objeto y el nombre que le ponemos. El nombre es una abstracción del objeto. El nombre no es el objeto, es una representación del objeto. Entonces, aquí tenemos el mundo de la materia
Aquí tenemos el mundo de las ideas, el lenguaje, del que habla Platón, supongo. Y los humanos somos el puente entre estos dos mundos, ya que interactuamos con el mundo con la sabiduría de las otras esferas, las esferas de la mente, las esferas de la lógica, y al igual que se mueve en el mundo del lenguaje, también se mueve en el mundo de la matemática y la geometría, de los patrones y la comprensión, que es lo que expresamos con la música y con el arte, en muchos sentidos. Entonces, algo que he aprendido es que todo artista es alquimista. Y lo que está haciendo está usando este lenguaje para dar orden a un proceso interno que no es tan simple de ordenar, no es tan sencillo, no tiene tanto, por así decirlo, hay una especie de separación del orden del cual surge el arte. Porque yo puedo coger la guitarra y crear una estructura simple, ¿no? Estos acordes y esta melodía. Y hablo sobre esto. Está bien. Es una canción para niños, por ejemplo, que puede tener su valor, ¿no? Luego, un artista lo que normalmente está haciendo está usando ese proceso, pero está permitiendo que los procesos internos emocionales que está teniendo esa persona, que igual no puede expresar en otros lugares, o igual sí, ¿no? Pero usen ese medio para expresarse. Por ejemplo, si he roto con mi novia y realmente uno cuando rompe con una novia o cuando le pasa algo así de grande en la vida, no comprende completamente lo que está sucediendo a todos los niveles. Hay muchos agujeros en su percepción de la situación. Solo sabe que ha habido un evento, ha habido una separación en este caso, ¿no? Pero esa separación tiene muchos niveles, hay mucho material emocional, mental, incluso físico, que ha podido estar en juego en la cadena de acción y reacción que ha llevado a ese evento. ¿Y cómo coño sigues con tu vida después de algo así? ¿Lo dejas ser? Sí, ¿no? Tienes que dejarlo ser. Pero cada vez que nos pasa un evento así de grande, que puede ser tanto traumático como puede ser alegre, pero un evento, por así decirlo, que tiene un antes y después en la vida, una separación en la vida, necesitamos superarnos a nosotros mismos en cierto sentido, superar la estructura que estamos habitando para empezar a habitar una nueva. Ya que toda la materia emocional, mental, física, que ha salido en consecuencia de lo que sea que haya pasado, es nueva y es vieja y tiene en sí toda la información de todo lo que ha pasado, y esa materia es la que va a seguir interactuando con la vida. Por lo tanto, un acto, por ejemplo, artístico, es un acto en el que de repente, al expresar algo que quizás no tiene un sentido lógico, o que va más allá de los sentidos lógicos que esa persona haya habitado hasta ese momento, al separarse de lo anterior, empieza a entrar en contacto con un orden superior de lo que estaba pasando. Hay una evolución en el alma. Claro, esa evolución no se puede poner en palabras con el sistema antiguo. Necesita el sistema nuevo que ya ha pasado por ese proceso. Y claro, el pasar por ese proceso es
un abandono completo, en cierto sentido, de todo lo que uno ha sido. No completo, pero al mismo tiempo un poco sí. Significa que no hay orden después de algo traumático. Significa que, por ejemplo, la muerte no tiene lugar en el orden de las cosas. Realmente eso es absurdo. Lo que pasa es que el orden que se presenta es un orden superior, o superior al final es una palabra, pero un orden que recoge las cosas desde una perspectiva más amplia. Y para eso, el lenguaje que uno está habitando, que uno está viviendo, también tiene que evolucionar. Aunque no sean las palabras que usa, pero sí la relación que tiene con el entendimiento de las cosas. Eso es lo que hace un artista al crear su arte. Y eso es alquimia. Es convertir el plomo en oro. Curioso que en plan los coles nos enseñen que, de acuerdo, en plan, la química es una ciencia, la alquimia es una pseudociencia, que es lo que antes, cuando éramos estúpidos, usábamos en vez de la ciencia que usamos ahora, ¿no? Tiene lógica que pensemos así, pero la alquimia lo que era es una representación simbólica de procesos internos. De que, fíjate, la alquimia surge en la Edad Media, o sea, antes de la Edad Media, ¿no? No sé cuándo comenzó, pero se empezó a escribir sobre ello en las épocas de Platón y etcétera, y Pitágoras y todo esto. Y luego sucedió ¿no? el Renacimiento mucho, ¿no? Pero la Edad Media se movía mucho eso. Y la Edad Media, si te fijas, la gente se movía mucho por lo que es el mundo interno. La fe, las creencias y todas estas cosas, más que la ciencia. Por lo tanto, estamos hablando de una ciencia distinta. La ciencia del interior. Pues, ¿acaso no están el interior y el exterior unidos? Ya que ya simplemente si interactuamos con el mundo, estamos transformándolo. Y la fuerza que lo está transformando es una fuerza interior. No creo que lo interior y lo exterior estén necesariamente separados, sino que son dos palabras que usamos para referirnos a procesos distintos del mismo proceso. Ya que la sustancia que uno recoge del mundo, a través de todos los eventos que han pasado en su vida, esa sustancia podemos llamarla interna, sigue siendo una sustancia del mundo, en cierto sentido. Lo que pasa es que es igual que un alquimista tenía sus cachivaches, ¿cómo se dice? Alambiques y esas cosas donde sucedía la magia. Nosotros tenemos el cuerpo, donde están las emociones y los pensamientos, donde se canalizan las emociones y los pensamientos. Somos nosotros el laboratorio. Y los frutos que damos al mundo, como este fruto que estoy dando yo ahora, que es bastante caótico y naturalmente no está en su fase final, porque a ver, no me estoy explicando con demasiada claridad, pero bueno, estoy en proceso. Y estos frutos en cierto sentido transforman el mundo, y el interior no deja de ser igual que en estas geometrías que se llaman, no sé si son post-euclidianas o algo así, estas geometrías en las que ves una forma como un lazo que parece que tiene dos lados, ¿no? Pero en el fondo lo miras y te das cuenta que es el mismo lado, todo el rato dando vueltas. Esto es algo así. El mundo interno y el mundo externo son el mismo, solo que pasando por distintas fases. Y hoy en día, la sociedad, estamos siguiendo esas ideas de que lo que está sucediendo en el mundo interno está un poco separado de lo que es la realidad. Son esas ideas en las que estamos pensando como colectivo. Y el problema de esas ideas es que crea abismos de separación entre lo que es la realidad
interna y lo que es la realidad externa, porque los vemos como separados. Por lo tanto, es fácil que sucedan casos como el tío este que estaba viendo, un esquizofrénico, que quizás lo que tiene es un don de interpretar el mundo externo completamente descontrolado y sin saber usarlo, completamente caotizado. Y con esto no digo que lleguemos a un momento donde nadie tenga problemas mentales, pero lo que puedo decir por experiencia es que a mí se me podría clasificar como un enfermo mental, pero nunca he tenido un problema en mi vida por ello, más allá de gente mirarme raro por cosas que digo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo veo cosas que no están ahí, en el mundo físico. Por suerte yo he sabido diferenciar qué es el mundo físico y qué no lo es. Entonces nunca he tenido un problema con ello. He sabido usar mi mente y mi discernimiento para hacer la separación. Y si queremos evolucionar como sociedad vamos a tener que empezar a hacer esa separación, pero no desde todo lo que sucede en tu interior está mal, si está en descompasamiento con el exterior, sino que si hay un descompasamiento con lo que está sucediendo en el exterior, hay algo en lo que trabajar. No solo con químicos, que quizás pueden ser útiles, sino con un proceso interno de sublimación de esa sustancia que está sucediendo. Voy a hacer la prueba de leer lo que he escrito antes sobre esto de la alquimia. A ver qué sale. A ver qué sale. Aquí está. La cantidad en la que se puede crecer es la cantidad en la que se puede morir. Si no es un proceso consciente, es un proceso inconsciente. No tengo el control de las cosas. Ni siquiera tengo el control sobre lo que significan mis palabras, porque cuando salen de mí ya no son mías. Y es algo bueno. Porque si me apego a estas palabras, lo que resulta de ellas se pierde. Queda en el envoltorio. Si en vez de eso dejo ir las palabras, el significado, que es una corriente viva, que siempre se transforma, sobrevive. Ahora, el envoltorio es importante. Esto es como el deseo sexual. El alma requiere de un cuerpo para experimentarse a sí misma. El significado necesita la palabra. Pero no por eso la palabra define el significado. Al igual que se puede tener sexo sin alma. Y por mucho que uno se restriegue o intente sentir el alma es esa pegada. Igual que el significado. El proceso en el que el alma trasciende los impulsos que habita, al igual que los procesos de aprendizaje, los que se enfocan nuevos significados en las palabras por estar estas en nuevos contextos, es el proceso de la evolución, tanto en el lenguaje como en las personas y los seres. El encargado o la clave de este proceso alquímico de sublimación y trascendencia es la percepción. Es posible que igual que el Ouroboros, este caso de la serpiente que se muerde a sí mismo, no sé si la percepción es lo que permite que suceda este proceso de evolución, o es el proceso el que permite que suceda la percepción, ya que esta abre las puertas de la transformación, por lo tanto de continuidad. Ya que como he usado el sexo y el lenguaje como analogías, estos procesos son procesos de evolución. Tenemos por un lado el sexo. El sexo es el proceso de intercambio de información entre dos sistemas distintos, aunque suficientemente parecidos, para crear una nueva configuración que antes no existía. A lo largo del tiempo, este cambio ha dado a luz a más y más riqueza de sistemas distintos, formas de vida distintas, que todas forman parte del mismo proceso, que es la vida. El lenguaje tiene este proceso en sí, también integrado. Forma también parte de este proceso de evolución sexual que da vida a todas las cosas a otro nivel. Si miramos a la mecánica cuántica, podemos decir que todas las partículas que forman el universo son frecuencias, como sonido. Por lo tanto, podemos decir que este mundo es un mundo de palabras, una conversación, o bueno, una sinfonía musical.
que las palabras son formas de sonido que sabemos identificar. Yendo más profundo con este pensamiento, esto es paralelo a que Dios creó el mundo con la palabra. También es paralelo a que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ya que tenemos el poder de la palabra, que está directamente relacionada con el poder de la percepción. Ese entendimiento de lo percibido, lo que sale de nosotros en forma de palabras. Y esta cualidad retroalimentativa, estilo Ouroboros, que tiene la existencia de la percepción, para existir, ha necesitado una separación, una dualidad, para que exista el proceso en el que se puede dar a luz a su continuidad, en caso de que una parte del proceso perciba a otra. Esto es lo que ha sucedido en este mundo con la vida y con los humanos, porque todavía hay cosas de las que percibimos como el espacio y el tiempo que no comprendemos del todo, las cosas mágicas, inexplicables según la lógica, que descartamos por la poca probabilidad de que existan, por lo que descartamos cosas como la percepción de cosas que van más allá de la materia o la vida más allá de la muerte. Este fenómeno estilo Ouroboros es, a mi parecer, lo que materializa el mundo, ya que si no se estuviese percibiendo, sería solo una posibilidad, aunque esa posibilidad, al ser pensada, también estaría materializándose de alguna forma. Esto es lo que habla en la cuántica sobre que este mundo quizá no podría existir si no estuviésemos nosotros en él. La famosa conversación de Einstein y Bohr sobre... No, esta no fue con Bohr, fue con otra persona, creo, pero Einstein diciendo: me gusta pensar que la luna está ahí cuando no la miro. ¿Quién diría que la luna sí está ahí cuando no la miras? Porque sabes que existe. Pero estos descubrimientos que la ciencia ha hecho el anterior siglo, en cierto sentido apuntan a que estos descubrimientos de que... Voy a escribirlos porque igual no sabéis de lo que hablo. El siglo pasado empezaron a descubrir que el mundo de las partículas funcionaba muy distinto a lo que pensamos y que tenía unas reglas completamente aleatorias, al parecer, que serán completamente distintas a las reglas de este mundo, por así decirlo, el mundo de las formas grandes. Y se dieron cuenta que las partículas actuaban de forma distinta si estaban en medición o si no. Al entrar en un circuito cerrado de medición empezaban a actuar como partículas, y cuando no estaban en ese circuito cerrado actuaban como ondas. Una onda, al final, igual que una ola, es un campo de posibilidad en el que todas las posibilidades se están manifestando al mismo tiempo, a diferencia de una partícula que es una posibilidad que se está manifestando. Todas las partículas contienen estas dos cualidades, y a veces actúan como una, a veces actúan como otra. Y parece ser que la única variable que cambia de un estado a otro es la percepción, o la posibilidad de percepción. Yo suelo pensar una cosa: ¿y si este mundo existe porque es un mundo en el que, por la evolución de la materia prima de la Tierra a seres que son capaces de percibir el mundo, esa posibilidad se manifiesta por su propia naturaleza de ser percibida, como una ola en el mar, el mar infinito de las posibilidades? ¿Y si, aunque seamos una ola en este mar, este mundo sea una ola temporal, con principio y fin? En el fondo no es más que una ola en el mar y no está separada de todo el resto de mundos, y que el resto de mundos son con los que interactuamos a través de la mente, que no tienen límites, aunque esté confinada a un cuerpo con tiempo. Los humanos somos el puente entre lo divino y lo material, que tenemos acceso, tenemos puerta al infinito. Al mismo tiempo, estamos en constante contacto con el mundo de las formas, un mundo de las formas muy concreto, con sus reglas y etcétera. Porque no deja de ser una ola en el mar. Y nosotros no estamos confinados a esta ola.
surfeamos esta ola porque somos parte de ella. No hay que negar la ola. Sería estúpido. Bueno, se puede hacer, pero sobre todo si la ola te está dando muchas hostias, ¿no? Pero la vida es mucho más de lo que pensamos. Y voy a llamar este vídeo alquimia porque estoy hablando de este proceso de superar la influencia de la ola sobre ti para usarla a tu favor. Al igual que un alquimista convertiría el plomo en oro. Algo inservible. Que bueno, es útil, ¿no? Pero en algo divino. Lo más valioso. Ese es el poder del mago. El poder del humano. Gracias por percibir esto. Te veo al otro lado. Al fin y al cabo, la alquimia es el proceso de convertir el plomo en oro. ¿Qué es el plomo? El plomo es todo aquello que puede ser venenoso, que puede ser inservible, que puede ser visto a ojos humanos como malo. Y el oro es aquello con más alto valor. Entonces, la alquimia en cierto sentido es el proceso de convertir aquello que va en contra de uno mismo en algo que vaya a favor de uno mismo, ¿no? Pero bueno, aquí se pueden malentender con a favor de uno mismo como una especie de búsqueda de egoísta, ¿no? Claro, bueno, a ver, cuando entramos en este nivel de pensamiento así, algo que queda claro es que lo egoísta no va exactamente a favor de uno mismo, parece que va a favor de uno mismo, pero es una superficie que antes o después tiene una... Sí, antes o después uno se cava su propia tumba si no usa esa fuerza bien. Es un poco de chocolate. Bueno. Pues, como iba diciendo, el proceso de la alquimia es convertir aquello que parece indeseable en algo que va a favor, que es deseable. Y con eso se puede ver a la alquimia como algo elitista, ¿no? Como algo que hace la gente sabia, inteligente y de altas esferas. Pero en el fondo la verdad es que toda forma de vida es una forma de alquimia. No hay animal, planta, ser, insecto o humano que no esté formando parte de un proceso de alquimia. Incluso la gente que lleva vidas desastrosas, los criminales, gente que hace mal, está formando parte del proceso de alquimia constante que está sucediendo en este mundo. Aquí entramos en un tema moral. El bien y el mal. ¿Por qué existe el mal? No solo por qué, sino ¿para qué? Algo que yo he observado es que el humano a veces piensa que el mal es algo ajeno. Que hay gente mala y hay gente buena, ¿no? Yo creo que ese pensamiento es muy peligroso.
que mira la que liaron los cristianos con las brujas, por ejemplo. El mal es algo que se encuentra en el corazón de cada humano. El pecado. El significado original de la palabra pecado es aquello que sucede cuando un arquero lanza una flecha y no acierta en el blanco. Ya que tengo chocolate ahora mismo y me está entrando este cigarro. Y si tú miras a un arquero, es muy difícil que el arquero de primera sepa acertar la diana cuando coge por primera vez un arco. Eso no significa que con el tiempo no vaya a saber acertar en cada disparo. Los humanos estamos formando parte de ese proceso, porque en el fondo estamos un poco ciegos. No sabemos cuál es el norte, no sabemos hacia dónde dirigirnos, no sabemos cuál es el objetivo de las cosas. No sabemos cómo actuar en el mundo. En primera es porque eso, parece que somos lanzados a este mundo y tenemos que vivir, seguir adelante, hacer las cosas, y no solo hacer las cosas, sino hacer las cosas bien. Y nadie sabe cómo es eso exactamente, aunque tengamos nociones y así, ¿no? Aunque haya momentos en nuestra vida en los que tengamos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Propongo algo, un pensamiento bastante siniestro. Es que ¿creéis que si no existiese el mal, el pecado, sabríamos cómo aceptar? Es un poco absurdo eso. Es como echas agua a una mesa, a una superficie, y esperas a que no caiga por los lados. Es un pensamiento bastante... No sé si nos gusta a los humanos pensar en esto, porque significa que hay cierta cantidad de pérdida necesaria para la ganancia. Es algo que todo empresario sabe, ¿no? Pero cuando estamos hablando de vidas humanas, da mucho miedo. Hitler tenía un propósito en el mundo. Igual sí. Eso no significa que haya que seguirlo, naturalmente. Pero ahí está. La vida es más que buena. Si fuese solo buena, sería como la habitación de un niño, donde no puede entrar el peligro. Pero ese niño nunca crece, nunca va a ningún lado, a ninguna parte. Y es a través de la pérdida que ese niño empieza a evolucionar y se convierte en un adulto. Lo curioso es que la vida humana es igual. La sociedad es igual. Y voy a proponer una forma de pensar. Uno puede pensar que aquí, vale, voy a hacer un disclaimer. El conocimiento esotérico a lo largo de la historia ha sido mantenido dentro de límites, porque el conocimiento esotérico puede llevar a grandes desastres si es mal interpretado. Por ejemplo, todos somos uno. Todos somos uno, así que no le hago daño a nadie. Y soy una buena persona. Y no tengo voluntad. Porque todos somos uno. La voluntad del otro es mi voluntad. Esa persona no le va a hacer bien a nadie. A algunas personas sí, ¿no? Pero no va a hacer... No va a permitir que se desarrolle una moral real. Una moral de
una moral, esa persona quizá no va a desarrollar una moral que es capaz de proteger a la gente, o de parar al mal, o incluso de crear un efecto positivo en la vida, porque va a entregar su voluntad a algo, a una idea de lo que es el todos somos uno, ¿no? Entonces aquí hago este disclaimer porque estoy hablando de cosas bastante peligrosas. Mal no es mal, ¿no? Diría que aquí hay dos niveles, igual que con la tierra y las ideas. A nivel de las ideas, está claro que hay una separación entre buenos actos y malos actos. Sobre todo porque cada acto forma parte de un sistema y tiene un propósito. Entonces, por ejemplo, si yo soy un atleta y quiero ganar una maratón, fumarme un cigarro no es buena idea, es malo. ¿Eso significa que fumar un cigarro sea malo en todas las circunstancias? Bueno, esta es complicada porque fumar es malo, ¿no? Yo diría que es más complejo que eso, porque por ejemplo, a la gente esquizofrénica le ayuda mucho el tabaco. Fastidia los pulmones, pero les ayuda a llevar una vida mejor, ¿no? Todo tiene su propósito, todo tiene su lugar. El tabaco se usaba en las tribus americanas para conectar con los espíritus. No sé si va a fumar ahora, igual luego. Bueno. Por ejemplo, ahora he puesto una intención al fumar esto. Realmente no promuevo esto porque tiene consecuencias negativas fumar. Y yo tengo mi propia batalla interna con todo esto. Pero, bueno, es una batalla propia. Y un proceso propio. Es una forma de también de decir no soy perfecto. Que bueno. Cada uno, ¿no? Entonces, no podemos pensar que las cosas son tan simples como algo es bueno y algo es malo, porque entonces podemos caer en cosas como la represión sexual o la caza de brujas. Pero eso no significa que tengamos que negar el discernimiento. Entonces, el proceso de alquimia, la sublimación de la sustancia del alma, del espíritu, es un proceso que se desapega, como he dicho antes, del orden preestablecido, del orden aparente, para buscar un orden superior. Y en ese proceso hay una pérdida. Entonces, aquí de nuevo hay dos niveles, es lo que voy a decir. Esta pérdida puede ser ejecutada bien y puede ser ejecutada mal. Ahora, a otro nivel, no hay nada que se pierda. Por lo tanto, no hay forma mala de hacerlo a un nivel. Porque independientemente de si sale bien o si sale mal el proceso, siempre va a poder aprovecharse la sustancia psíquica
material que quede después del proceso para seguir con la elaboración de la sublimación de esta sustancia. Pero eso no significa que uno pueda hacer cualquier cosa para hacerlo bien, que entonces simplemente va a estar en un círculo vicioso de hacer las cosas mal y destrucción. Entonces un alquimista sabe que todos los resultados que tenga en sus acciones van a ser para su más alto beneficio, van a ser para su más alto bien. Pero para que estos resultados puedan ser para su más alto bien, tiene que aprender a verlos con claridad y no perderse en las mentiras de la mente, como lo que estoy haciendo yo con el tabaco. Voy a ser honesto, es lo que estoy haciendo y lo sé, tengo un vicio. Y lo que sucede, por ejemplo, a nivel colectivo, es que cuando el colectivo tiene un vicio mental, un vicio de forma de actuar, ¿no? Aparecen figuras como Hitler que encuerpan ese vicio y le dan una salida, una forma de ser, le dan forma a ese vicio, lo manifiestan, porque antes estaba inconscientemente. Porque Hitler, todos sabemos que era muy malo y todo eso, ¿no? Pero Hitler no fue el único que hizo el mal. Toda la gente a su alrededor era cómplice. Casi una nación entera, de alguna manera. Hay un libro escrito sobre, creo que es el archipiélago Gulag, que creo que es ese libro, no lo he leído, en el que una persona que estuvo en campos de concentración rusos escribe sobre, en su agonía, de por qué es lo que ha sucedido para que llegase en ese punto de exterminio y de tortura. Y la conclusión a la que llegó es que todos eran cómplices, cada uno de nosotros, incluso él mismo. Y algo que hay que tener en cuenta es que en este mismo momento todos estamos siendo parte del proceso de evolución y alquimia que está sucediendo como colectivos. Todos tenemos responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad hay que saber cómo tomarla y cómo no tomarla para hacer bien tanto a uno como al mundo. Hay que ser bastante inteligente con ello. No hay que caer en psicosis, tampoco hay que volverse blando e ignorante y permitir que siga sucediendo la mentira. Voy a contar un secreto. El oro que se consigue con la alquimia, diría que es la verdad. El oro que se consigue es la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Ya he hablado un poco de eso en este vídeo, en este canal, un poco por encima, creo, o por debajo. La verdad es lo que es. Cuando alguien participa en el proceso de alquimia, lo que está haciendo es quitar los velos de la percepción que no dejan ver la realidad, para poder ver la realidad tal y como es. Volverlo opaco en cristalino. Uno no se deshace de los filtros a través de los que ve el mundo, sino que los vuelve cristalinos y puede ver a través de ellos. Uno no pierde la mente. La mente es donde están los filtros de la percepción. El mundo entra a nosotros a través de un montón de filtros mentales e ideas. Hay tanta información a nuestro alrededor que no podríamos comprender el mundo si no lo filtrásemos a través de la mente, a través de lo que hemos aprendido, lo que es. Y cada uno tiene un sistema muy complejo de impulsos y deseos y miedos a través del cual ve el mundo. Y cada uno tiene su propio túnel de percepción.
el alquimista es el que empieza a... El alquimista o el mago es el que comienza a manipular ese túnel de percepción a su voluntad. Por lo tanto, no es esclavo de sus impulsos, sino que es maestro de sus impulsos en cierto sentido, colabora con sus impulsos. Cuando sucede esto y cuando sucede bien, esta persona está purificando su propio espacio. Y cada uno de nosotros tiene un espacio en el mundo. Todos los espacios conviven. Y cuando uno purifica su espacio, está permitiendo que el resto de espacio, está contribuyendo al impulso que purifica todos los espacios. Está surfeando la ola que está limpiando todos los espacios. Entonces, cuando una persona está haciendo esto, cuando una persona se está alineando con la verdad, cuando una persona dice la verdad, aunque sea en situaciones muy complicadas, como por ejemplo una Rusia comunista, esa persona posiblemente va a ser encarcelada o se va a enfrentar exactamente a la opacidad que está siendo, a la mentira que está siendo puesta en juego en ese momento. Digo mentira porque, por ejemplo, la Alemania nazi se construye sobre una mentira, que es que es mi propia forma de expresarlo. No quiero llevar al absoluto las palabras. Al fin y al cabo, querían llevar una raza, querían demostrar la superioridad de una raza o algo así. Querían no demostrar, sino materializar un mundo donde una raza era superior a otras. Y digo que esto es mentira porque una raza no puede sobrevivir por sí sola. Necesita el resto. De hecho, el material genético se purifica no a través de la aislación. Eso es, ¿cómo se dice esto? Endogamia. Se purifica a través de la mezcla. Porque hay más espacio en el código genético para que se surjan nuevos códigos. Sucede lo mismo con la mente humana. Se dice que las mentes más inteligentes son las que más tolerancia tienen al asco, a lo ajeno, y los que más saben manejar eso ajeno. Y entonces, cuando un humano se enfrenta a este proceso, a este camino, a este llamado de la alquimia, de la superación personal, se puede llamar así también, que en cierto sentido todos estamos formando parte de esa ola de alguna forma u otra. Lo que se está enfrentando es a todas las mentiras, todas las ilusiones que parecen verdad. Y cuanto uno más dice la verdad, normalmente más se enfrenta a las mentiras del mundo. Ese es el plomo. Ese es el plomo que se puede convertir en oro. Creo que hay una especie de malentendido en la comunidad espiritual de que... Porque yo he formado parte de eso. De que uno se tiene que aislar para llegar a una especie de... altura espiritual, ¿no? Y no voy a mentir, a mí me ha servido mucho eso, pero también me dejó de servir. Porque... así como fui capaz de, al tomar mi propio espacio, cultivar ese propio espacio a mi manera, sigo siendo parte del mundo. Entonces, si hubiese seguido por ese camino, hubiese simplemente sido un cubo opaco a través del cual no pasa la luz. Al final, la sabiduría es luz, la verdad es luz. No es oscuridad, no es opacidad. Aunque requiere opacidad, ¿no? Para sobrevivir en este mundo. Si fijáis, todo lo que estoy haciendo en este momento es usar palabras para describir procesos. Pero cada uno lo tiene a su manera. Yo solo estoy describiendo mi propio proceso y mi forma de entender el proceso. Y yo con estos vídeos, con este vídeo no intento decir cómo son las cosas, sino expresar el proceso que está sucediendo en mí para iluminar lo que yo veo desde mi punto de vista, compartirlo. Porque algo en lo que creo es que si los humanos compartimos nuestra luz, la luz se ve más clara. Porque incluso las luces falsas, las opacas, las que solo muestran mentiras,
se ven más claras también. Se ve más clara qué es el juego que están jugando. A ver por dónde iba. Sí, eso. Al fin y al cabo, como he dicho, este proceso de alquimia es tanto individual como colectivo. Son las dos al mismo tiempo. Quizás os habéis dado cuenta de algo en todo esto que estoy diciendo. Siempre hay una separación y siempre hay una unión. Siempre hay dos niveles en las cosas. Por lo menos básicamente. Y esos dos niveles forman parte del mismo proceso. Y eso sucede a todos los niveles. Es lo que se diría un fractal. Es la forma en la que el universo se desarrolla a través del tiempo. Y eso es lo que estoy poniendo en palabras. Al final lo único que estoy haciendo es poner en palabras la forma del tiempo, en cierto sentido, la forma del desarrollo del tiempo, la forma del desarrollo del universo. Que, como he dicho algunas veces en este vídeo, es como una ola. Porque las olas y todo movimiento marítimo, hablando ya desde esta metáfora del océano, es un proceso donde dos temperaturas distintas, por ejemplo en un remolino, ¿no? Dos temperaturas distintas empiezan o dos corrientes distintas, al final que las corrientes se generan por temperaturas. Hay una diferencia de temperaturas, que la temperatura es vibración, dos diferencias en frecuencias vibratorias que buscan la unión. Primero se necesita la separación para después conseguir la unión. Y eso sucede a todos los niveles del ser. Y como humanos estamos enfrentándonos a eso, a las distintas fragmentaciones que se encuentran ante nosotros. Y como humanos, al enfrentarnos a esas fragmentaciones, lo que estamos haciendo es disolver sus diferencias y convertirlas en una. Y una vez sucede eso, la separación es más clara que antes. Y al mismo tiempo forma parte de un proceso. Porque ya no hay una fragmentación de la que parte, ya no hay una separación de la que parte. La separación está, pero en el momento en el que uno ya entra en contacto con el oro, ya hay una claridad en qué parte es qué parte. Así que bueno, este vídeo está siendo un poco largo y caótico, lo he dicho, no he dormido a la noche y... No, yo también soy humano y tampoco sé... Sí, estoy en el proceso. Espero que todo esto sea útil y que sea divertido también. Y debiendo ver cómo evoluciona este canal, cómo mejoro de mi expresión y cómo me convierto en la mejor versión de mí mismo para que podáis reflejaros en eso de la mejor manera posible. Al final, cada uno de nosotros tiene el oro en su interior. Buenos días, buenas noches. Ya está.